Bienvenido una vez más a nuestra clase número 4, lectura número 4, parte 4. Vamos a continuar hablando, ¿no?, de la preparación de los rollos y los idiomas en el Antiguo Testamento. Habíamos dejado con el libro de Jeremías, capítulo 36, versículo 23, ¿no? Y me recuerdo que una vez estaba predicando en el país de Angola, en África. Y habíamos llegado a este pasaje, ¿no?, donde dice en versículo 23, y sucedía que después que Jehudí había leído 3 o 4 columnas, el rey lo cortaba con el cuchillo del escriba y lo echaba al fuego. Y me recuerdo que el grupo que yo estaba enseñando, y era un grupo bastante grande de pastores en Angola, pero todavía estábamos afuera en el campo, ¿no?, en la área rural. Y los pastores comenzaron a reírse, ¿no? Y le pregunto a mi traductor, ¿y por qué se están riendo? Y dije, porque ellos entienden esto. Yo dije, ¿cómo está eso que lo entienden? Y dice, mira, es que nosotros tenemos todos los rollos. Entonces ellos me mostraron. Y me mostraron que haría así como un rollo, ¿no? Y estaba dividido por columnas, que eran las páginas, ¿no? Dijeron, no, fue hasta que llegó los habla ingleses que ahora tenemos libros y se puede hojear, ¿no? Y el chiste era que uno de los reyes, uno de los jefes de una tribu en Angola, en una época en el pasado, en la historia, ¿no?, cuando le quiso hacerle, ¿cómo digo?, para avergonzar al otro rey, le pidió por el rollo de su tribu. Se lo trajeron y lo abrieron. Él leía los nombres de todos los miembros de esa tribu, ¿no?, por columna, y lo cortaba, echaba el fuego, y luego lo mandaba ordenado para matarlos. Y así lo hacía. Cuando ellos leyeron esta porción, se quedaron atónitos. Y la cosa era, vamos a morir. Y yo dije, no que vamos a morir. ¿Okay? Y le tuve que explicar, y ellos, pero comprendían el concepto del rollo. Nosotros en el occidente nos cuesta, pero a ellos no, ¿no? Sin embargo, es probable que los documentos bíblicos en particular más antiguos hayan sido escritos sobre papiro. Papiro es otro material que se utilizaba en Egipto en el tercer milenio y se exportaba a Fenicia el año más o menos 1100, y si no antes. Por mucho tiempo el papiro era el instrumento, el papel, por decirlo así, que nosotros hoy nombramos papel, que se utilizaba para escribir todos los documentos, y era la forma como se enviaba las comunicaciones por escrita de un pueblo a otro. El material de estos rollos se preparaba cortando las cañas de papiro y colocando una capa de cañas sobre otra en ángulo recto. La goma natural del papiro actuaba como pegamento entre las tiras cruzadas de cada sección, y las distintas secciones se unían entre sí para formar un rollo. Literalmente lo que ellos hacían es que ellos tomaban una sección de papiro y a la orilla la acostaban sobre una orilla, ¿ves?, de la otra, pero como era naturalmente pegajosa atrás, ¿ves?, solamente la acostaban y se secaban en el sol, y le ponían otra hoja igual y la añadían, ¿ves? Los rollos antiguos dibujaban una línea para formar columnas, ¿no? Lo que ellos hacían ahora es que ellos añadían hojas, ¿no?, y luego cuando se secaba se puede escribir y enrollar, ¿no? Es básicamente lo que estamos hablando aquí. Los escribas utilizaban solo el interior del rollo para escribir, y las tiras horizontales les servían como guía. Aunque el papiro Harris, por ejemplo, mide más de 35 metros, un rollo más de 10 metros era difícil de fabricar, incómodo para manipular. Quizás se explique así en parte la extensión de algunos libros del Antiguo Testamento. Cuando tú estás hablando piensa bien, un rollo de 35 metros.
primeramente es demasiado para cargar. Demasiado. Estamos hablando, tú te imaginas que nosotros, muchas veces tú ves los alumnos y tienen un libro así debajo del brazo, ¿no? Y se lo cargan. Bueno, un rollo era tan grande que era imposible cargar así. Ellos tenían que utilizar y crear un estándar de lo largo de los rollos. Y, por ejemplo, si tú tomas el libro de Isaías, son varios rollos, porque no se puede, era imposible. Para leerlo necesitaba dos escribas. Uno enrollaba a la izquierda, otro enrollaba de la derecha, y luego el sacerdote o el profeta, ¿no? O el que estaba leyendo podía leer en voz alta, ¿no? Mientras que ellos lo detenían en el aire. Así se hacía, ¿no? La escritura más formal se hacía sobre papiro, pero también se utilizaban otros materiales. Por lo general, para mensajes breves, tablas de madera, cera o arcilla y fragmentos de ollas de barro rotas, ¿no? Lo que se llamaban ostracas. Se usaba. Por ejemplo, había tablas, que se utilizaban tablas, ¿no? De madera o de cera, literalmente de cera, o arcilla. El problema es que la tabla de cera solamente se utilizaba en las noches, no en el día. Es un poco difícil con el sol, ¿no? Y luego ellos lo utilizaban para escribir, ¿no? Y luego él lo podía llevar, y esto eran lo que se consideraba como cartas o mensajes breves que se llevaban. Ellos tuvieron que inventar otra manera para mandar cartas y mensajes más breves que los rollos del Antiguo Testamento. Como el papiro es un material procedero, resulta muy poco probable que se realicen descubrimientos significativos de rollos de papiro en Israel o en Jordán, en donde la diferencia de Egipto. El clima es demasiado húmedo para permitir su conservación. Y eso es lo que nos llama la atención, porque los rollos del Mar Muerto eran pérgamo, ¿no? Y no era papiro. El pérgamo podía soportar la humedad, el papiro no. Te recuerda que el papiro, si usted se recuerda, era naturalmente pegajoso, ¿no? Y se tenía que secar, ¿no? En lo húmedo, comenzaba a enrollarse ella misma y se despegaba, ¿no? Pero el húmedo le tocaba el aire, la humedad tocaba el material de papiro y comenzaba, ¿ves?, a pudrirse. Y ellos con el tiempo tuvieron que cambiar el material del papiro, ¿no?, al pergamino. Al parecer ocurrió en los últimos siglos de la precristiana, mientras que el uso de los códices, de los libros, en vez de los rollos, se remontan más o menos durante el primer siglo después de Cristo. La introducción de la forma del libro facilitó mucho la circulación de las escrituras, pues por primera vez pudo reunirse todos los escritos en un volumen manejable. Y el pergamino fue lo que ayudó este proceso, porque luego comenzaron a descubrir cómo cortarlo y hacerlo más corto, más fino. Aprendieron cómo manejarlo y cómo unirlo para que se pudiera hacer un libro manejable, ¿no? Y se pudiera llevar más adelante. Los instrumentos usados para escribir la antigüedad eran muy variados y dependían del sistema de escritura empleado. La grafía, mis hermanos, cuneiforme, por ejemplo, se grababa en piedra con un cincel, literalmente. En el caso de documentos permanentes o públicos se usaba un cincel, ¿no? O se inscribía en tablas de arcilla con un estilo. Y un estilo era, mis hermanos, lentamente un pedazo de hierro, por ejemplo, como la mano, como este lapicero aquí que tengo en la mano, y ellos marcaban en la arcilla, porque la arcilla se puede marcar con presión. Y estas tablas de esto se podían guardar
¿ves? Y ahí donde comienza, con tiempo más adelante, donde nace la librería o la biblioteca, ¿no? Porque comenzaron a archivar los documentos del pueblo en esos lugares, ¿no? ¿Okay? Y así era. El instrumento usado habitualmente en Israel era estileta de caña, cuya punta probablemente se afilaba con un cortaplumas, aunque Jeremías, por ejemplo, habla de un cincel de hierro con punta de diamante, porque es lo que él dice en Jeremías capítulo 17, versículo 1, ¿no? Mira qué dice. Dice, el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro, con puntas de diamante, está grabado sobre la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares, ¿no? Y es posible que aún en el tiempo de Jeremías utilizaban ese método para escribir, y quizás se empleaba para escribir sobre materiales más duros. Según lo que sabemos de los descubrimientos arqueológicos, ellos han descubierto tablas, etcétera, que así se escribía utilizando un cincel, y también utilizaban este estilete de caña, que era bien puntoso para escribir. Más adelante, la tinta que se utilizaba con los estiletes de caña se fabricaba con el hollín de las lámparas que quemaban aceite de olivo. Tú sabes que el residuo del aceite que se quemaba de las lámparas, ¿no?, quedaba abajo, ¿no? Y ellos descubrieron que podían tomar un estilete de caña, ¿no?, que básicamente como este lapicero, y si lo mojaban podían descubrieron que se secaba bien y no se borraba. Cuando ellos descubrieron eso, comenzaron a escribir, ¿no?, utilizando ese método también, ¿no? Y mucho después, con diversos polvos metálicos, te recuerdo cuando ellos entraban en los cuando ellos entraban en las cuevas o en las montañas para cortar piedras, ¿no? Y lo que ellos descubrieron, que para cortar las piedras necesitaban instrumentos de hierro, metal, y le pegaban a las piedras, ¿no? Y con el tiempo se amontonaba, ¿no?, una arenita, una arena bien fina del hierro o del metal. Y descubrieron que ellos podían unir ese polvo, ¿no?, que estaba afilado del instrumento de metal o de hierro, y lo podían poner en un bote, ¿no?, y lo podían mojar, y podían escribir, y con un estilete también lo pueden utilizar para escribir. Eso es lo que descubrieron, ¿no? Y ellos descubrieron que habían diversos polvos metálicos. La sorprendente durabilidad de la tinta no metálica se comprueba en los rollos de Qumran. Por eso los rollos de Qumran están bien preservados, y en las cartas de Laquis de más antigua data. Tú puedes comenzar a ver cuándo se van descubriendo estos métodos de escribir, y dice, ay, hermano Eddie, es que estoy bien aburrido con lo que tú estás hablando. No, mi hermano, estamos afirmando la validez de la Biblia con los documentos originales que se encontraron. Por favor, deja de ser tan bruto. Ahora, comenzamos otro proceso. Hablar de la unificación del texto. Aquí donde entramos en unas polémicas, y aquí donde tenemos unos desafíos. Es igual hoy día el problema que tú y yo tenemos cuando estamos traduciendo una obra de un idioma a la otra idioma. Es unir el texto, unir el concepto para asegurar que lo que se está diciendo en un idioma se está diciendo en la otra idioma el mismo concepto. Y eso es el reto que nosotros tenemos hoy en día, y más bien
una vez más, para ustedes que no saben, donde yo estoy pastoreando una iglesia, yo tengo los de habla español y habla inglés. Y son las dos idiomas principales, a pesar que hay otros idiomas ahí y dialectos de inglés y dialectos de español, ¿no? Y otros idiomas, pero tengo que utilizar dos idiomas principalmente para poder comunicar los mismos conceptos bíblicos. Bueno, eso es lo que tuvieron que hacer con la palabra de Dios del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Te recuerdo que habíamos hablado de que hay 12 dialectos o 12 idiomas dentro del Antiguo Testamento que tuvieron que unificar el texto. Las antiguas traducciones del Antiguo Testamento y los rollos del Mar Muerto reflejan cierto grado de libertad en la forma en que los escribas copiaron y volvieron a copiar los documentos bíblicos en la era precristiana. Tanto en la escritura fenicia, porque ese fue, te recuerda, el idioma que dominaba por más tiempo antigua, la escritura fenicia antigua, como el alfabeto de caracteres cuadrados, existen letras que por su semejanza pueden confundirse. Ahí donde tenemos que tener mucho cuidado, y por esa razón necesitamos los eruditos que vengan y asegurar que cada una de esas marcas que representa una letra, y en particular fenicia, porque ese fue el idioma de escribir que se utilizaba más por un buen tiempo, por una mayor parte del tiempo antes de Cristo. Es más, las evidencias demuestran que se han omitido secciones breves por la terminación similar, que es la palabra en griego que utilizamos, homiteleunton, y homiteleunton, que quiere decir terminación similar, pues el escriba debe haber pasado con una mirada veloz de una frase a otra de terminación similar y omitido el texto intermedio. Muchas veces, cuando estamos traduciendo de un idioma a otro idioma, tú sabes, lo que pasa en la cabeza es que yo estoy pensando, yo veo una frase y la veo de un idioma a la otra, y lo veo y digo, ok, déjame ver. Yo sé lo que esto es. Y lo comienzo a traducir. Y yo estoy traduciendo, vamos, por ejemplo, si voy a traducir del inglés al español o del español al inglés. Y si es algo común, o lo que dice en griego la terminación similar, creo que es tan similar, pero no tomo el tiempo a notar que sí hay una diferencia en particular. Es fácil de mal interpretar, mal traducir por escribir y mal interpretar verbal. Y muchas veces me tengo que corregir. Y esto es precisamente lo que sucedió, lo que pasó con los escribas. Igualito. Muchas veces cuando yo no estoy yo mismo enseñando, predicando, y uno de los otros pastores están que requieren un traductor a la par de ellos. Y estamos sentados en la audiencia. Muchas veces le estamos siguiendo el hilo de una idioma a otra, y algunas veces tenemos que gritar, no, él quiso decir esto. Y eso es muy, muy común, y siempre lo hacemos en la iglesia. ¿Por qué? Porque el traductor en el momento está pensando en una frase muy similar, pero hay una distinción bien pequeña que cambia todo el sentido. Eso es precisamente lo que pasó con algunos de los copistas, ¿no? Es lo que estamos escribiendo, haciendo copias de la Biblia o de las palabras de Dios. Por esa razón hay un montón de copias de estos rollos. Lo que han hecho los eruditos es que han tomado cada rollo y han hecho una larguísima comparación, y donde la mayor parte de los rollos acuerdan, dice, y ellos van y dicen, este es el sentido, este se equivocó, y siempre ha sido por un texto similar, una frase similar. Tú sabes que en inglés y en español nosotros hoy día tenemos modismos, ¿no?
tenemos, ¿qué es la otra palabra que utilizan ustedes? Jergas, ¿no? Y algunas veces sus jergas, sus modismos tienen doble sentido, ¿no? Si yo escucho una jerga, un modismo, y creo que es esto, cuando en realidad es otra cosa. Sí, y así lo voy traduciendo. Y alguien dice, no quise decir eso, quise decir esto. ¿No? Eso sí sucedió, ¿no? Otro error común sucedía cuando el escriba repetía involuntariamente una letra o una palabra o frase, que eso se nombra ditografía. Ditografía es cuando o él añadía otra letra y no se dio cuenta, ¿no? O suprimía la repetición de algo que aparecía repetido en el texto original, y eso se nombra haplografía. ¿No? El asunto se complica aún más, pues parecería que en los manuscritos más antiguos no había espacios ni marcas que separaban las palabras entre sí. De modo que el escriba debía hacer las divisiones en su criterio. Además, a medida que se introducieron las letras, ¿no? Por ejemplo, yodal, jual, gel, como signos vocálicos, ¿no? Vocálicos. Aumentaron las probabilidades de errores de ortografía. Lo que pasaba es que tú sabes que en la Biblia tú y yo tenemos las palabras escritas, y las palabras tienen un espacio, ¿no? Después de cada palabra y antes de cada palabra hay un espacio, ¿no? Lo que pasaba que en los manuscritos no había una separación. Se notaba que había un montón de letras. ¿Nunca has visto un rompecabezas? Y tú tienes que estudiar la rompecabezas y dividir las letras para crear las palabras, ¿no? Es precisamente así están los manuscritos, los rollos. Por esa razón se requiere mucha paciencia en comprender el larguísimo proceso que se utilizó para copiar y transmitir la palabra de Dios, y encima de eso traducirlo de un dialecto a otro dialecto mayor y luego a otro idioma. ¿Te imaginas el gran trabajo que ellos tenían para transmitir la palabra de Dios? Bienvenido una vez más a nuestra clase. Va a ser lectura número 4, parte número 5. Y quiero regresar a la plática que tuvimos en la última clase sobre el tema de la unificación del texto. De aquí en adelante, en las próximas 2-3 clases, es una enseñanza más técnica y más complicada. Esto requiere más paciencia. Dice, bueno, hermano Eri, ¿por qué lo tenemos que estudiar y comprenderlo? Precisamente por la razón de que hoy en día en el púlpito moderno el pastor llega sin un entendimiento más a fondo de cómo se unió el texto en el Antiguo Testamento, y con razón él brinca y va saltando supuestamente de un lado del texto que supuestamente debe de interpretar y entender su interpretación dentro del texto, y brinca a la aplicación y descubre más adelante que es una aplicación mal o equivocada, porque no ha comprendido cómo se unió los textos dentro del Antiguo Testamento. Especialmente si él no ha tomado el tiempo de estudiar el idioma en hebreo, en cual por fin se tradució toda la palabra de Dios en hebreo en el Antiguo Testamento, y luego de ahí se va traduciendo en las otras idiomas, por ejemplo, en español, inglés, etc.
Si tú no entiendes el trasfondo del texto, tú vas a tomar en cuenta ese texto como si fuera escrito en un lenguaje moderno hoy día. Y con razón, en vez de entender el fondo del texto, brincamos a aplicarlo y usualmente es una mala aplicación. Bueno, estudiando el Antiguo Testamento, hay unas cosas técnicas que tenemos que comprender. Y una vez más alguien me dice, pero ¿por qué es tan importante entender el idioma, etcétera, etcétera, etcétera? Bueno, primeramente Dios es el que nos entregó a nosotros los idiomas. A mí no importa de qué país tú vienes, de qué tribu, de qué clan, de qué agrupación. Si tú tienes un dialecto, Dios es el autor de ese idioma, ¿ok? Ese dialecto. Y con eso hay reglas o verbal y reglas escritas. No todos los idiomas tienen un idioma escrita, pero todas tienen una regla en cómo se va a comunicar un concepto. Esa regla, si tú no lo sabes, viene de Dios. No es una invención del hombre, pero de Dios. Y si encontramos en el Antiguo Testamento que fue escrito de 12 idiomas y luego se unió a una, tenemos que comprender cómo esa palabra ahora es transmitida a nosotros, ¿ves?, en nuestro idioma, entendiendo cómo es que llegó originalmente. Muy bien, vamos a comenzar de nuevo hablando de la unificación del texto y le dije ya, la advertencia ha sido de aquí en adelante, en estas próximas 2 o 3 clases, es un asunto más técnico, más complicado y un poco más aburrido. Yo entiendo, yo comprendo, pues de todo modo tú lo vas a necesitar y de todo modo te voy a entregar un examen de esto, eso vale más que lo aprendes. ¿Cómo no? Ok, muy bien. Noten esta sección, la unificación del texto, donde habíamos hablado la última vez. Las antiguas traducciones del Antiguo Testamento y los rollos del Mar Muerto reflejan cierto grado de libertad en la forma en que los escribas copiaron y volvieron a copiar los documentos bíblicos en la era precristiana. Déjeme detenerme un momento. El que estaba haciendo las copias tenía cierta libertad cómo lo iba a hacer las copias. ¿Te recuerdas que había hablado de eso en más extenso la última vez? Pero todavía se quedó dentro del marco, ¿no?, del sentido de lo que estaba diciendo Dios. Tanto en la escritura fenicia antigua, que fue el idioma que dominó por más tiempo. Te recuerdas que estuvimos hablando de las 12 idiomas y te dije que Fenicia fue la que duró entre 400 y 500 años. Tuvo la influencia más grande y que abarcó más territorio. Y ese idioma de Fenicia antigua fue la que se metió influenciando dentro de las otras 12 idiomas. Es como muchos de los hermanos aquí, donde estamos en este momento, estamos en Los Ángeles, California, y muchos de los hermanos cuando te hablan en español y mezclado con inglés. El inglés ha influenciado, ha entrado dentro de sus palabras, de su vocabulario, y es igual con los que hablan inglés. Muchas veces están hablando y ellos van insertando palabras en español. Es en el mismo sentido, Ahora, pero si tú no entiendes la palabra que tú vas a insertar, cómo se utilizó en su texto original, en su contexto original, ¿no?, se va mal aplicando el concepto o se va mal comunicando el concepto. Muy bien. Tenemos que entender eso, que tanto en la escritura fenicia antigua como en el alfabeto de caracteres cuadrados existen letras que por su semejanza pueden confundirse, y literalmente eso sí sucedió. Eso sí sucedió, ¿no? Es más, las evidencias demuestran que se han omitido secciones breves por, ¿no?, lo que en griego, ¿no?, lo que nosotros nombramos homotelontunton, y homotelontunton es un concepto hablando de la terminación similar, ¿no?
pues el escriba debe de haber pasado con una mirada veloz de una frase a otra de terminación similar y omitido el texto intermedio. Y eso ha pasado. Uno usa una fraseología, hay dos frases casi similar, pero no son igual, son similar, no son precisamente exactas, pero son similar. Y lo que sucede es que por un descuido momento, en vez de escribir la primera, escribe la segunda, o inserta la segunda en vez de la primera, o va insertando la primera en vez de la segunda. Y eso puede sí suceder, pero se va notando más adelante cuando uno está leyendo el contenido. No, esta no es la frase adecuada. Vamos a regresar al idioma original y es este. Es como muchas veces en la iglesia donde estoy pastoreando, cuando uno de los otros pastores están predicando, enseñando la palabra y tienen un traductor, ¿no? Si tengo un hermano pastor de habla inglés, cuando él está enseñando, predicando, él tiene un traductor en español. Cuando tengo mis otros pastores del personal que hablan español, ellos tienen un traductor en inglés, ¿no? Lo que sucede es que si él no entiende como el orador original está usando la palabra, la tendencia es decir lo contrario, lo opuesto o algo muy distinto, y alguien en la audiencia dice, no, él quiso decir esto. Los que están de la iglesia donde yo pertenezco, ¿no? Donde tengo el privilegio de pastorear, ellos entienden lo que estoy diciendo. Bueno, eso es similar cuando estaban los escribas haciendo copias de mano, ¿no? Y otro escriba viene para revisar la obra y dice, no, encitaste mal el asunto, no es esta frase, es la otra frase. De esto es lo que estamos hablando. Este es el argumento, ¿no?, que se propone muchas veces de parte de la gente. Dice, no, yo no creo en la Biblia porque fue escrito por hombres. No. Es cierto que esto sucedió y pasó, pero en varias revisiones se fue corrigiendo. Amén. Hubo una redacción y se fue corrigiendo los errores. Ahora, otro error común sucedía cuando el escriba repetía involuntariamente una letra o palabra o frase. Esto se nombra ditografía. Ditografía quiere decir o suprimía la repetición de algo que aparecía repetido en el texto original. Y esto se nombra la haplografía, ¿no? El asunto se complica aún más, pues pareciera que los manuscritos más antiguos no había espacios ni marcas que separaran las palabras entre sí, de modo que el escriba debía hacer las divisiones a su criterio, ¿no? Además, a medida que introduciéndose las letras, y hay unas letras en particular que son muy útiles en el Antiguo Testamento, el yode, el juá, el ge, como signos vocálicos, aumentaron las probabilidades de errores de ortografía. Y nosotros entendemos que en varias veces lo que había es que se escribía, ¿no? Por ejemplo, en nuestros libros hoy día, cuando uno escribe, lo que sucede es que cada palabra está separada por un espacio, ¿no? Cuando los escribas estaban haciendo copias, ellos solamente hacían todas las copias y unían todas las letras. ¿Nunca has visto un rompecabezas? ¿No? Un rompecabezas, y tú tienes que dibujar una línea para dividir y encontrar las palabras que está dentro, ¿no? Si uno va de arriba para abajo y de la izquierda a la derecha, ¿no? Y tú tienes que encontrar la palabra y luego hacer un ciclo con un lápiz, marcarlo para identificar cuál es la palabra dentro de todas las letras. Ese fue el trabajo de los escribas, porque originalmente cuando comenzaron a aprender cómo escribir, no sabían que necesitaban un espacio para separar las letras. Los escribas tuvieron que dividir las letras conforme a su propio criterio. Y luego había otros escribas que venían a ver para verificarlo, ¿no? El trabajo al principio fue un trabajo enorme, un trabajo complicado.
porque estaban aprendiendo cómo escribir. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Ahora imagínense la gran tarea que ellos tenían en la mano. No me digan que no van a tener errores, pero a través de las revisiones que se han hecho, ahora pueden, y lo han comparado con los manuscritos que se encontraron en el año 1948, que fueron preservados por años y años y años y años por la condición climática perfecta en esas cuevas, que mantenía todos estos rollos perseverados. Es algo increíble, es un milagro de Dios, como que Dios guardó su palabra. Increíble. También, continuamos. A veces, como en el caso del libro de Jeremías, por ejemplo, si vamos al libro de Jeremías, en capítulo 31, como ejemplo, existían simultáneamente dos ediciones distintas, ¿no? Quizás un escriba asimiló al texto los comentarios y demás notas marginales de otro escriba. Es posible que él hizo eso. Mientras que las omisiones textuales que el escriba luego abortara en el margen o entre líneas, confundidas con glosas por su sucesor, se descartaron. Eso sí sucedió. Es posible tener 2, 3, 4, 5, 6 rollos que deben ser precisamente copias exactas, que hubo discrepancias entre ellas, pero a lo largo del tiempo con las otras copias, ellos pueden ver las correcciones que se hicieron inicialmente de los problemas de ortografía. El prejuicio teológico fue la razón de algunos de los cambios, tales como la sustitución del elemento. Por ejemplo, cuando nosotros utilizamos ciertas palabras ahí, cuando se intercambió palabras, Baal, por ejemplo, ¿okay? o Señor, o por la palabra vergüenza, que es en hebreo, ¿no? O en algunos nombres propios de los libros de Samuel. Cuando ellos comenzaron a intercambiar y hacer unos cambios, se trataba del asunto teológico. Cuando uno decía que se tenía que inclinar al Señor Jehová Dios, y por un error un escriba insertó la palabra Baal, ¿no? Ellos dijeron, bueno, no puede ser el Baal, tiene que ser Dios. Comenzaron a intercambiar ciertas palabras porque la teología lo demandaba. ¿Me comprende lo que estoy diciendo? Le dije que esto es un poquito más complicado, un poquito más difícil para comprender, pero es importantísimo de comprenderlo si vamos a ser alumnos, ¿no?, del Antiguo Testamento. Otra posible origen de las variaciones en la tradición oral es la tradición oral. Algunas secciones de los diversos escritos pueden haberse transmitido oralmente en versiones algo distintas del texto escrito. En otros casos, quizás se hayan preservado 2 o más versiones en el texto al hacer la transcripción. Muchas veces tú sabes que hay ciertas reglas que cuando uno escribe, el escribir, hay reglas para escribir, que es muy distinto al hablar, ¿no? Lo que sucede es, por ejemplo, una declaración, una frase tiene una coma o 2 comas, ¿no?, para separar 2 pensamientos que se van a unir más adelante en la totalidad del concepto que se está tratando. Pero ¿cómo es que tú y yo lo hacemos cuando estamos hablando? Lo hacemos con una pausa y luego continuamos hablando, insertando la siguiente frase, ¿cierto? Nosotros hacemos igual oralmente que lo que lo hacemos en la ortografía, en escribir gramáticamente. Los escribas escuchaban al profeta hablar, ¿entiende? Y luego él insertaba, ¿no?, las comas para separar un pensamiento de otro pensamiento cuando él estaba hablando. Ahora, si el profeta repite el mismo mensaje la segunda vez
y el escriba está escuchando y él está escribiendo otra vez. Pero las pausas de él son más distintas o él, el profeta, intercambia una declaración con la otra declaración, aunque no cambia el sentido total, pero intercambia la orden, el orden de las declaraciones, de las frases, ¿no? El escriba está escribiendo. Pudo haber discrepancias entre dos escribas, ¿no? Que escuchó a Jeremías hablar, vamos a decir, el día lunes, y luego el otro escriba que lo escuchó hablar el día viernes, ¿me entiende? Y los dos escriben y dicen, bueno, aquí hay una confusión. No. ¿Cuál es la esencia del mensaje que él dio? ¿Comprende lo que estoy diciendo? Ahora, note conmigo. Cuando algo va de oral a la transcripción, muchas veces, por ejemplo, cuando yo estoy enseñando, estoy explicando unos conceptos, etcétera, 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 como ahorita, pero mis notas están más apretadas, ¿ves? En la gramática, porque tengo que presentar una obra completa por escrito. No tengo ese lujo de meterme en ejemplos oralmente, verbalmente, en la escritura, en la autografía, pero sí lo tengo ahorita en el púlpito, ¿me entiendes? Después de la destrucción de Jerusalén, que esta es la clave del año 70 después de Cristo, el judaísmo, amenazado por la descentralización a causa de la pérdida del templo y por la oposición cristiana en todo el mundo del Mediterráneo, que tomó medidas decisivas para la unificación del texto, para el estudio y la adoración. Ahora, esto es clave porque en el templo, lo que se hallaba es que el gran templo de Jerusalén era también una biblioteca, una librería, donde se guardaba todos los rollos, todo estaba guardado ahí, dentro de este templo. En el año 70 después de Cristo, ese templo fue destruido juntamente con Jerusalén. Y tú tienes que comprender que cuando se perdió eso, el judaísmo estaba enfrentando dos amenazas, ¿no? La invasión que llegó a Israel y destruyó ciudad tras ciudad, incluso Jerusalén y el templo. Y la otra amenaza que el judaísmo estaba percibiendo, por decirlo así, que ellos estaban percibiendo, era el cristianismo. Ahora, el cristianismo ya tiene aproximadamente unos 30, 40 años ya caminando. Y los apóstoles están predicando el Antiguo Testamento. ¿Cómo? Verbalmente, oralmente, porque esa fue la tradición de predicar, ¿no? Ellos sienten esta presión. Ellos tienen que buscar la manera de cómo preservar lo que ellos tienen en la mano. Y es importante. El ejemplo, lo que se nombra es la Septuaginta por parte de los cristianos, ¿no? Y por parte de los cristianos, la versión que durante años fue muy preciada por los judíos de la diáspora, ¿no? Y suscitó a la oposición judía a este texto y se asentó su lealtad a cada palabra del texto hebreo. Ahora, en estos breves minutos que tenemos, porque en la diáspora ¿qué es la diáspora? Los judíos tuvieron que abandonar Israel porque fueron llevados como esclavos a otros países. Ya no tienen el templo, ya no tienen las escrituras. Y comienzan a hablar exclusivamente el idioma de griego. Ahora, para que ellos mantengan la palabra de Dios en la mano todavía, le van traduciendo la palabra del Antiguo Testamento en hebreo, ¿no? Al idioma de griego. Y esa es la que se conoce como la Septuaginta. Los judíos comenzaron, ¿no?, a depender en esa versión del texto hebreo que fue escrito y traducido en griego.
porque en la diáspora, cuando fueron llevados como esclavos, no se les permitía hablar en hebreo o escribir en hebreo. Obviamente lo hacían por secreto. Tú tienes que comprender, ahora, con muchos y sin fin de años, fue la versión de la Septuaginta que se utilizó. De esa versión nace las otras versiones de las otras idiomas. Y no se le ocurre a nadie por un buen tiempo asegurar que esa versión está hecha correctamente. Por esa razón tenemos los estudios hoy día del hebreo original y el griego original para descubrir si la traducción de la Septuaginta del texto masorético, que se nombra el texto masorético, el de hebreo original, si se hizo bien. Este proceso complicado ha tenido un impacto en nosotros hoy día en la versión de habla español, y muchas veces en el púlpito yo tengo que decirle a la gente, esa versión, esa traducción de esa palabra no es la correcta, es esta. ¿Entiende? Y eso es lo que sucede muchísimas veces si no comprendemos el proceso por cual la palabra llegó a nosotros hoy día. Una vez más, muchísimas gracias por regresar a la clase, lectura número 4, parte número 6, y continuamos nuestra plática sobre este contexto de lo que estamos hablando, de la unificación del texto. Alrededor del año o del siglo 11 después de Cristo, del siglo 2, perdón, alrededor del siglo 2 después de Cristo, se emprendió una magna iniciativa de crítica textual que no solo afectó la escritura, sino que dio como resultado la unificación de otros textos judíos y en particular en lo que se nombra la Mishnah. Y la Mishnah son las leyes extra bíblicas y el Talmud, colección de estas leyes con comentarios rabínicos. Ahora, quiero que tú comprendas. En el segundo siglo, esto es lo que se nombra son las escrituras extra bíblicas. Es importante que tú capte el concepto, este concepto. No sé en qué clase yo estaba hablando sobre este tema. No me recuerdo precisamente, pero uno de los problemas que afectó profundamente, ampliamente, grandemente y casi completamente al judaísmo fue las escrituras extra bíblicas. Te recuerda que Dios en Éxodo capítulo 20, por ejemplo, Él entregó 10 mandamientos, las 10 leyes, ¿correcto? Eso es cierto, ¿no? Jehová Dios el Señor entregó 10 leyes, solamente 10, ¿no? No fueron 9, no fueron 8, no fueron 11, 15, 20, fueron 10, ¿correcto? Ahora, esas 10 reglas o 10 mandamientos abarca y cubre toda la vida de un creyente de Jehová Dios. Pero los judíos vinieron y le añadieron 631 reglas a los 10 mandamientos. Hubo una tradición oral de 631 reglas. Y estas reglas, ¿no? Encima de tradiciones, hay dos cosas. Si lo voy a ilustrar, aquí está la palabra de Dios, las 10 reglas o 10 mandamientos. Aquí le van añadiendo un sinfín de un montón, más de 600 reglas a los 10 mandamientos. En este lado, la tradición de la cultura del judaísmo. Y con el tiempo, estas dos cosas cubrieron la palabra de Dios. Se cubrió completamente.
Y el judaísmo vivía, respiraba y daba de nacer a nuevos creyentes. Escuchar, a nuevos creyentes. Nacían, vivían y morían con las reglas y las tradiciones cubriendo el texto de la palabra de Dios. No solamente los 10 mandamientos, pero cubrió todo de Génesis hasta Malaquías, lo que tú y yo nombramos el Antiguo Testamento. Ahora, en vez de tener la palabra de Dios abierta, escucharme, por favor, abierta directamente, se cubrió tanto que literalmente, mira, es como si yo tomo esto, la Biblia, y la cierro, ¿no? Y la guardo. Y ahora, ¿qué es lo que yo tengo en las manos? Tengo las leyes extra bíblicas, que es la Mishnah, y las tradiciones de la cultura y de la religión. Ahora viene el sacerdote, el levita, viene el rabí. Y cuando él comienza en los templos o en las sinagogas a predicar, ¿qué es lo que él está predicando? Él no está predicando la palabra, el Antiguo Testamento. Él está predicando una versión distinta, mezclada con la Mishnah y la tradición. Cuando tú vas a una sinagoga, él abre la Mishnah. Y él comienza donde la Mishnah mezcla el Antiguo Testamento, donde el Antiguo Testamento está insertado dentro de la Mishnah, pero la que domina es la Mishnah y las tradiciones. Cuando un judío iba a la sinagoga, escuchaba a un maestro, esto es lo que escuchaba él. Él escuchaba la Mishnah y las tradiciones. Esto es lo que llegó a dominar el entendimiento de la palabra de Dios. Fue esto precisamente. Ya no era esto. Ya no era. Cuando llega Jesucristo en la escena, y te digo que no me recuerdo en qué lectura yo estaba compartiendo esto, pero porque siempre estoy grabando clases de varios cursos en español y en inglés. No me recuerdo cuándo lo dije, pero déjeme decirlo aquí ahorita. Cuando llega Cristo en la escena y él levanta los discípulos, que son los apóstoles, él comenzó a predicar ¿qué? Esto, el Antiguo Testamento. Los apóstoles predicaron ¿qué? Esto, el Antiguo Testamento. Y fue la reinterpretación del Antiguo Testamento de Cristo y los discípulos, los apóstoles, que dejó el judaísmo patinando en el aire. Y muchos de los judíos creían que era una blasfemia, porque ellos nunca habían conocido el texto, habían conocido la Mishnah y la tradición. Cuando Cristo comienza a predicar la palabra original, es una reinterpretación de esta, pero la reinterpretación es que Él está cumpliendo la ley, como dice en Mateo capítulo 5, versículo 17, donde Él dice, no he llegado para abolir, ¿no?, para destruir, para anular, eliminar la ley, sino para cumplirla, ¿no? Bueno, esto asume que ellos entendían cuál era la ley original. No habían entendido cuál era la ley original. Para ellos era una reinterpretación ¿de qué? De esto. Y para el pueblo judío, él estaba blasfemando. ¿Usted me entiende lo que estoy diciendo? Ahora, para ustedes que vienen de las iglesias católicas, romanas católicas, la iglesia católica romana, tú tienes el mismo problema.
por años, y me recuerdo de niño, un chiquillo, y me recuerdo cuando íbamos a la iglesia, el sacerdote se ponía allá arriba, él nunca leía de la Biblia, él leía de un libro, una misa. Él tenía un librito, y de este librito él predicaba, de este librito él compartía. Este librito en la Iglesia Católica Romana era la misma versión de la Mishnah y las tradiciones judías que los judíos, el judaísmo tenía. Ahora la Iglesia Católica Romana tenía el mismo procedimiento. Cuando tú hablas con un católico romano y le hablas de la palabra de Dios, él se te queda mirando que tú estás blasfemando, que tú no entiendes bien las cosas. ¿Me están comprendiendo? Esto tuvo un gran impacto en el entendimiento del Antiguo Testamento, que fue el único texto que los apóstoles predicaron, incluso el apóstol Pablo y Jesús mismo. Yo creo que tú comprendas que esto es importantísimo. Lo que ellos tienen ahora es la Mishnah y la tradición que es el Talmud. El Talmud contiene todas las tradiciones. La Mishnah, ¿no? Son las reglas, ¿no? De las leyes que se le añadieron a los 10 mandamientos. Una serie de frustradas sublevaciones contra Roma provocó reiteradas represalias por parte de los romanos, por cual muchos sabios judíos debieron huir a Babilonia, donde prosiguieron con avidez sus estudios del texto y la gramática. Durante el siglo X, el centro de estudios judíos se trasladó a Tiberias, a Galilea, en Galilea, donde se habían congregado numerosos escribas y rabís poco después de la conquista musulmana en Palestina en el siglo VII. Ahora la cosa se va a complicar más. Ahora ellos tienen una escuela donde ellos están estudiando. ¿Para qué? Para tratar de regresar al texto original. Un importante impulsor del movimiento en favor de la unificación del texto fue el rabí Akiva, y él murió más o menos como en el año 135 después de Cristo. Ahora, déjame insertar otra cosa aquí. Permíteme insertar otra cosa. Es precisamente lo que nosotros estamos haciendo hoy día. En la predicación de exposición es regresando al texto original. Y el pueblo quiere pelear con nosotros. ¿Por qué? Porque lo que se escucha muchas veces hoy día, escúcheme, estoy poniendo en el contexto moderno hoy día. Ahora, ¿qué es lo que tenemos hoy día en las predicaciones y las enseñanzas que se hallan en los medios de comunicación que se nombran la radio, las emisoras y en la televisión supuestamente cristiana? ¿Qué es lo que está pasando? Y muchas veces, ¿qué es lo que tienen? El cristianismo moderno hoy día, ¿sabe lo que tiene hoy día? Tiene su Mishnah y su Talmud, su propia versión. Y esto es lo que el pueblo escucha todo el tiempo. Cuando viene alguien, un pastor, a predicar un mensaje de exposición, donde entra al fondo del texto, el pueblo está aburrido, el pueblo comienza a chillar, quejarse, porque para ellos es una blasfemia, porque están escuchando lo real, lo verdadero por la primera vez. Y no quieren admitir, no quieren confesar que han estado sentados en el cristianismo por años en un estado de ignorancia. Esto no, mi esposa siempre lo dice, que no hay nada nuevo debajo del sol, porque es lo que dice la Biblia. Ella repite lo que dice la Biblia. Y es cierto. Ahora hoy día tenemos el mismo problema que cuando Cristo y los apóstoles comenzaron a predicar. Es el mismo problema que tenemos ahora, hoy día, nosotros, que tratamos de regresar al pueblo a la palabra de Dios.
Ahora vamos a regresar a lo que estamos estudiando. Un importante impulsor del movimiento en favor de la unificación del texto fue el rabí Akiva, que murió más o menos como el año 135 después de Cristo. Enérgico opositor del cristianismo y meticuloso erudito de las escrituras hebreas. Ahora, él estaba en contra del cristianismo completamente, 100% contra el cristianismo. Pero una de las cosas que lo impulsó a él es a regresar al texto original en hebreo. Ese rabí tomó la decisión que él iba a rechazar la Mishnah y el Talmud. Él estaba en contra del cristianismo, completamente. Pero lo que impulsó a él fue que ellos estaban predicando el texto original, pero como era cristianismo, él lo rechazó y regresó ahora a estudiar exclusivamente el Antiguo Testamento. Pero él lo está estudiando de Génesis a Malaquías, y que el Mesías nunca había llegado, todavía no ha llegado. Su punto de vista era que no ha sucedido todavía. Para él, el cristianismo era jergas, blasfemia, ¿entiende? Herejías. Él va a otro extremo. Y él era, él tenía una energía increíble para estudiar y meticuloso. Los resultados exactos de los esfuerzos del rabí Akiva se han perdido por el paso del tiempo, pero es muy probable que haya fijado el texto que con considerables modificaciones de detalles ha perdurado hasta el día de hoy. Fue precisamente, mira, la historia de la recuperación de las escrituras, literalmente, está colgando al precipicio de lo que hizo este rabí. Él regresa al texto original. Mientras que los escribas revisaban y transmitían el texto, los masoretas se aseguraban de que se perseveraba cuidadosamente. Ahora, los masoretas son un grupo que querían regresar al texto original. Más o menos para el año 500 después de Cristo, aproximadamente, prosiguieron la práctica de los escribas de hacer notas textuales en los márgenes del manuscrito. Cuando tú sabes que en la Biblia, algunas veces tenemos unas referencias de otras escrituras, ¿no? Pero en el margen, los masoretas, ¿no?, comenzaban a hacer notas a la par de los textos para aclarar qué es lo que estaba diciendo ese texto en su contexto, juntamente como se había introducido originalmente en el contexto del texto completo, no solamente en esta sección de escritura. Y con el tiempo esto contaban minuciosamente las letras, las palabras y los versículos de cada libro, y luego anotaban los resultados al final de cada libro. Esto se nombraba la masora, ¿ok? Y la masora se convirtió en otra palabra, tradición. Ahora, su intención era corregir la tradición, ¿y qué pasó? Cayeron en la tradición, ¿no? Y esto comprendía reglas, mis hermanos, memotécnicas, que por medio de las cuales podía verificarse la precisión de cada copia que se hiciera del rollo. Esta técnica fue lo que verificó cada copia. Ahora, hoy en día tenemos 5,000, más de 5,000 rollos que fueron preservados, ¿no? Más de 5,000 rollos. ¿Te imaginas eso? Y cuando se revisó esos 5,000 rollos, este fue el proceso que ellos usaron para verificar, ¿no? El actual sistema de pronunciación de la Biblia hebrea se atribuye a los masoretas, pues perseveraron la pronunciación tradicional mediante un sistema de signos vocálicos.
fue este grupo que nos ayudó a nosotros a regresar a la pronunciación en hebrea. No se olvide que el grupo, los judíos habían perdido su idioma porque cuando fueron llevados en la cautividad, varias veces, muchísimas veces, más bien, y estaba prohibido ellos hablar en hebreo. Ahora, podían leer, podían escribir, pero prohibido hablar. Cuando ellos comienzan a regresar a la tierra de Palestina, de Canaán, ¿no? Tienen que aprender cómo hablar su idioma. Y fue a través de este grupo de los masoretas que ellos pudieron regresar y retomar su idioma. Ahora, en la Biblia hebrea impresa, el texto corresponde al de Ben Asher. Y Ben Asher, quien prosperó en Tiberias durante el siglo X. Debido a este proceso de unificación que se extendió a lo largo de un milenio, casi 1000 años, la diferencia entre los manuscritos existentes, incluidos los rollos de Qumrán, del mal muerto, ¿no?, son mínimas y no afectan la enseñanza del Antiguo Testamento. Por esa razón nosotros podemos descansar hoy día, que lo que tenemos hoy día en la mano es la palabra actual. Es la palabra completa, real, porque ha pasado, ¿por qué? Porque ha pasado por un procedimiento detallado de asegurar que las copias que tenemos hoy en día, mi hermano, es la palabra de Dios después que se quemó el templo en el año 70 después de Cristo. Fue un quemazón, un estrago, una destrucción completa de Jerusalén. Ahora, tú tienes que comprender que Israel tiene varias etapas. Si tomamos esta bandera como una mapa topográfico, tú puedes ver que acá arriba está Israel hoy día. Por aquí abajo hay otra ciudad de Israel, de Jerusalén. Porque ellos construían encima de la ciudad destruida. Luego aquí abajo hay otra ciudad de Jerusalén. Y hay otra ciudad de Jerusalén. Y hay otra ciudad de Jerusalén. Ahora en las excavaciones arqueológicas que se están haciendo, están descubriendo rollos guardados, preservados todavía hoy día. Y ahora la obra que hizo los masoretas 500 años después, ¿te imaginas eso? Y los rollos del Qumrán, que es del Mar Muerto, que se descubrieron en 1948, pero no se soltó al pueblo, al público hasta el año 1979, 40 años atrás. La precisión es increíble, porque todo fue hecho de mano, no había copiadoras, no había equipos electrónicos digital. Por esa razón podemos confiar que lo que tenemos hoy día es la palabra de Dios en su contexto original. Con eso, por eso muchas veces tengo que corregir en la iglesia cuando estoy hablando, estoy enseñando, estoy predicando en la iglesia y le digo a los hermanos, mira, esa palabra en español en ese versículo no es la palabra correcta, es una traducción de otra versión al español o una traducción de otra versión en inglés. ¿Por qué? Porque hemos tomado el tiempo de estudiar los textos originales y hemos tomado el tiempo de estudiar el hebreo y griego. Hoy tenemos todos esos rollos, 5000 rollos que descubrieron, ahora lo convirtieron en digital y yo tengo una copia digital que me permite revisar el texto en su contexto completo y original.